Antes de pasar a patchear nuestro sistema, la primera cosa que hay que hacer es escalarlo y esto lo hacemos directamente accediendo al menú de configuración de consola, Console Configuration. Dependiendo del sistema elegido, tenemos más o menos canales. Normalmente comienzan con 0 canales y tienen todos los parámetros asignados a atributos. Aquí lo que tenemos que indicar, lo primero de todo, es el número de canales de dimmer o de canales convencionales que vamos a utilizar. Yo, para cumplir con mi diseño, voy a poner 28 y lo voy a aplicar. En cualquier momento podemos volver a cambiar este número, no hay que preocuparse mucho, se pueden añadir canales o quitar canales. Cuanto más cercano esté al número real, más cómodo vamos a trabajar por cantidad de información. Una vez que tenemos los canales, accedemos al patch como menú, patch de canales. Y estamos en la pantalla del patch de canales. También podemos acceder con un doble clic de la tecla Channel, que es un acceso directo al mismo. La pantalla del patch está compuesta por 3 tablas. La tabla de canales, donde vemos que coincide exactamente con el número de canales que hemos configurado en el menú anterior. Y la tabla de dimmers o de direcciones de MX, donde vemos que tenemos todas las posibles de la mesa. Esto sí que depende de la capacidad. Aquí tenemos 2 líneas, hasta el 512 de la línea 2, y por supuesto comienza en el 1 de la línea 1, es decir, 1024 posiciones. Antes de entrar a editar, vamos a fijarnos en el formato de los datos de MX. Los podemos tratar de forma lineal, como si fueran direcciones de la 1 a la 512 y siguiendo la 513, 514, o bien en forma de DMX, donde vamos a dar el número del canal, punto y el número de línea. 512.2 sería lo mismo que la dirección 1024, perdón. Siguiendo nuestro diseño, ahora toca asignar direcciones DMX a los canales de control. Basándonos en el plano, en la lista que nos dan, el canal 1 de control va a salir por la dirección de MX, vamos a poner un ejemplo 150, me fijo en el formato que estoy utilizando de la línea 1. El canal 2 va a salir por la dirección 203 de la línea 1. El canal 3 va a salir por la dirección 75 de la línea 1. El canal 4, 5, 6, 7 y 8 son canales que van consecutivos. Entonces es más fácil, en lugar de escribir 76, 77, 78, utilizar la función insert o bien pulsar la tecla de la consola insert. Las funciones que tienen tecla asignada llevan la tecla dibujada. Damos a insert y ahí van apareciendo los canales. Si os dais cuenta, en esta tabla intentan ir un poco sincronizadas. En muchas ocasiones el patch lineal es el que mejor nos viene. Para regresar a un patch lineal tenemos un botón de Default Patch. Primero voy a borrar todo el patch y después voy a aplicar el patch por defecto, todo ello con confirmación. Y ya tenemos que los canales y los dimmer uno a uno hasta el canal 28. Cuando la tabla es pequeña, el scroll es un buen método de búsqueda. Cuando la tabla es muy larga, el scroll nos puede resultar más complicado y tenemos una pequeña herramienta para buscar. Simplemente escribimos un número de dimmer o canal y luego lo buscamos. Por ejemplo, si quiero encontrar el dimmer 230 de la línea 2, lo escribo y pulso buscar dimmer y directamente estamos situados en la fila de lo que hemos buscado. Más cosas sobre el patch. Importante también, aquí tenemos una herramienta de test donde nos situamos con el cursor encima de un canal o encima de un dimmer y moviendo el encoder de nivel o la primera rueda de nivel, en el caso de los sistemas Piccolo, aportamos un canal, un nivel de salida a ese canal o a ese dimmer seleccionado y podemos ir testeando en escena a la vez que hacemos el patch. Sobre este patch lineal podemos editar en cualquiera de las 3 tablas. La tabla del centro está especialmente pensada para añadir canales de DMX o dimmers de control a un solo canal. Nosotros teníamos 28, vamos a imaginar que aquí queremos añadir el 50
51.1 y el 51.1. De tal forma que cuando nosotros movamos el canal 1, vamos a estar atacando con ese nivel de control al dimmer 1, al dimmer 50 y al dimmer 51 de la línea 1, ¿no? En cuanto a los dimmer, dos parámetros que les podemos fijar: el parámetro de límite y el parámetro de curva. Podemos hacerlo en esa tabla o en la tabla del patch, es indiferente. Límite es un valor de 0 a 100 y lo que nos indica es el valor máximo de salida de ese canal. Lo podemos limitar al 50, al 90, al 10, al 0 y realmente no es que se corte la salida, sino que escala la curva del nivel 0 al nivel que hemos metido en el límite. Las curvas aparecen en una lista y seleccionamos de la lista. Tenemos las 5 primeras, que son las curvas de litro de toda la vida: la lineal, la cuadrática o de arranque rápida, invert o de arranque lento, off, y la curva park. La curva park es una curva de backstage. Siempre que a un canal le asignamos la curva park, va a estar encendido a full o al nivel de límite si lo queremos bajar un poco, y en cuanto se enciende la mesa eso está a full y no se puede regular. Por eso decimos que es un poco un canal de backstage. Y también tenemos 3 curvas de usuario que veremos en otro tutorial cómo manejarlas, pero que se utilizan o bien para hacer efectos o bien para solucionar problemas físicos que tenemos con lámparas o con cierto tipo de iluminación. Si tuviéramos algún fixture patcheado en el patch de fixtures, aquí aparecería exactamente, a ver, ese es el canal 1, estoy buscando como esto. Aquí tengo un fixture, el 1, que está patcheado en el canal, en el dimmer 100 de la línea 1, y ocupa pues los canales que ocupe, ¿no? Del 100 al 134. Entonces, en principio, esto solamente es un chivato de que esto está ocupado. Si en uno de los canales de control escribiéramos una de esas direcciones, por ejemplo la 120, la consola nos avisaría de que vamos a sobreescribir el patch. Si confirmamos y sobreescribimos, lo que ocurre es que ya no tenemos patcheado el fixture que teníamos en los móviles, porque evidentemente no se pueden tener dos cosas en la misma dirección de MX, y entonces se ha eliminado la dirección del fixture. Vamos a fijarnos en el canal 1, que sale por el 1, el 50 y el 51 de dimmer, y en el canal 4, que sale por el 120, el 2 y el 3 salen exactamente donde tienen que salir. Entonces, para ver cómo se ve en escena y cómo se ve en la salida, voy a cerrar un momento el patch, voy a coger estos 4 canales, los voy a cargar en un submaster, y cuando yo subo estos canales, aquí no veo nada, veo el canal 1, el 2, el 3, el 4 a full, sin mayor interpretación, no veo el patch. Si quiero ver el patch, la forma más sencilla es ir a menú, test, DMX Output, en la línea 1, y ahora subo ese mismo potenciómetro y ¿qué tengo? Tengo el canal 120, que era donde teníamos patcheado el 4 de control. En el 1 tenía el 1, el 50 y el 51, y el 2 y el 3 iban normales. Esto es lo que está saliendo por el cable, por la línea, lo que podríamos medir con un tester de MX. Este 1, ¿por qué no se mueve, no sube ni baja? Yo estoy subiendo y bajando el potenciómetro. Pues si voy al patch, ya veo que no se mueve porque está en la curva park.